Saludos estudiantes, en esta ocasión veremos las instrucciones para la evaluación del primer corte, la cual va a consistir en la animación de una composición abstracta. Vemos este ejemplo que está en pantalla, les voy a mostrar algunos otros. Tenemos este que está acá. Básicamente así se va a ver una vez que lo terminemos, fíjense que tiene movimiento. Tenemos este otro. O este. Sé que se pueden ver complicados a simple vista, pero créanme que muchos de estos efectos, este movimiento, lo hace After Effects en automático. Así que realmente no es tan difícil, y la idea de hacer una composición abstracta es que vayan perdiéndole un poco el miedo a este programa que es nuevo para ustedes. Entonces, esta composición abstracta es de libre creatividad. Lo importante es que se vea muy bien hecha, es decir, una buena paleta de colores, que se vea llamativa, que se vea atractiva, porque si estamos evaluando el primer corte en base a un video, ese tiene que ser un video muy bueno, entonces sí se les está evaluando diseño. Bien, otra cosa que se les va a pedir como parámetro para esta composición es que cuando la creen aquí en Illustrator, por favor, el tamaño tiene que ser 1080 por 1080 píxeles. ¿Por qué razón? Porque tenemos que acostumbrarnos que nosotros vamos a crear animaciones más que nada para redes sociales. Si nosotros creamos una animación que tiene un tamaño aleatorio, un tamaño cualquiera, luego tenemos que pensar para qué nos sirve esa animación entonces, porque si es una animación que yo no puedo publicar en ninguna red social ni puedo hacer absolutamente nada con ella, porque el tamaño es incompatible con las redes sociales, entonces no estamos haciendo nada. Vamos a acostumbrarnos a trabajar con tamaños que sirvan para publicarlos en algún lado. En este caso, 1080 por 1080 píxeles, que es el tamaño de los posts cuadrados en Instagram, Facebook, etc. Bien, otra cosa que tienen que tomar en cuenta para esta composición, tenemos que separarla en capas, y esto es muy importante. Bien, consideren que esta composición no debería ser minimalista, necesitamos tener varios elementos para poder utilizar las herramientas que van a estar en After Effects, entonces no puede ser minimalista, tenemos que tener entre 10 a 12 elementos como mínimo. Si tienen más elementos en su composición, buenísimo. Con elementos me refiero a figuras geométricas, formas, etc. Bien, cada una de estas formas debe estar separada en una capa distinta, como vemos acá, ¿ves? Bien, vamos a hacer un repaso rápido, cómo se separa en capas. Bien, yo estoy haciendo el ejemplo en Illustrator, pero esto se puede hacer perfectamente también en Photoshop. Importante aclararlo, cualquiera de los dos programas es válido, utilicen con el que se sienten más cómodos. Hago el ejemplo con Illustrator, sabemos que en Photoshop también se puede separar en capas. Tenemos nuestra composición. Cada vez que hacemos una figura geométrica, aparece en una capa. Luego tengo que ubicar este panel de capas. Yo lo tengo aquí en la esquina, pero si a ustedes no le aparece, van a ir aquí arriba a ventana y van a seleccionar la opción capas. Entonces les va a aparecer este pequeño menú. En este pequeño menú, aquí abajo, hay un símbolo de más. Entonces le damos a más y en esa capa nueva que se acaba de crear, hacemos la siguiente figura geométrica. Y así poco a poco vamos a ir haciendo nuestra composición. Creamos una capa, creamos otra figura geométrica y así sucesivamente. Entiéndase que las capas se solapan unas a otras, es decir, las capas que están arriba van a pasar por encima de las que están debajo. En este caso, este círculo está encima de este cuadrado, pero yo también puedo reorganizar las capas, es decir, tomo esta capa del círculo, la arrastro hacia abajo y ahora está debajo del cuadrado. Bien, organicen la composición abstracta separada en capas. Importante lo siguiente, ¿por qué separamos en capas? Porque cada uno de estos elementos se va a animar por separado, cada uno va a tener un movimiento distinto, y para poder hacer eso necesitamos que cada uno esté separado, excepción de los elementos que ustedes quieran que se muevan juntos. Por ejemplo, en este diseño de personaje, yo tengo la nariz y la boca,
en la misma capa. ¿Por qué lo tengo en la misma capa? Porque quiero que se mueva junto. No tengo ningún tipo de interés de que la nariz se mueva por su lado y la boca por otro lado. Si yo tuviera esa intención, entonces tengo la nariz en una capa y la boca en otro. Pero como quiero que se mueva junto, lo dejo en una sola capa. Tomen en cuenta eso porque si tienen muchos elementos, de repente hay unos cuantos que pueden dejar en una capa. Si hacen un fondo, pueden dejar todo ese fondo en una capa y ya está. Bien, después de que separamos en capas, el siguiente paso, y esto es importantísimo, es que le coloquemos nombre a las capas, que sepamos qué hay ahí. Por ejemplo, yo sé que esta capa tiene la nariz y la boca porque aquí yo le coloqué el nombre. Entonces ubicamos la capa, le damos doble clic y escribimos el nombre de la capa, nariz y boca. Esta que está acá es una esfera azul, entonces yo le coloco esfera azul y así sucesivamente. Todas las capas deben tener nombre porque si no, al momento de pasarlo a After Effects no van a saber qué es cada cosa y va a ser un desastre. Entonces, después de que terminamos acá, vamos a guardar esta composición. Importante, a donde guarden el archivo, ahí se tiene que quedar. Es decir, si yo lo estoy guardando en documentos, la dejo en documentos. No es que después, digamos, lo tengo aquí y luego lo moví a escritorio. Luego lo moví a descargas. El lugar a donde lo vayan a guardar es el lugar a donde se tiene que quedar el archivo, no lo pueden mover de sitio. Y una vez que le coloquen nombre, tampoco le pueden cambiar el nombre. Y ya vamos a ver por qué. Bien, una vez que terminamos aquí, vamos a abrir After Effects. Voy a colocar en pausa el video mientras termina de cargar el programa. Estando ya aquí en el programa After Effects, lo primero que debemos hacer es dirigirnos aquí arriba a donde dice composición. Elegimos la opción que dice nueva composición. Nos sale este panel. En este panel nos sale anchura y altura. Debemos colocar 1080 por 1080 píxeles. Aquí abajo nos dice la duración. Importante esto. El primer 0 corresponde a horas. Los dos pares de ceros siguientes son minutos, segundos y luego milisegundos. Necesitamos que este video dure 10 segundos. Entonces vamos a colocar aquí exactamente el número 10. Muy pendientes con esto porque pasa que colocan 10 milisegundos en lugar de segundos. Y si colocan 10 milisegundos, cuando terminemos el video y lo guarden, no se va a ver absolutamente nada porque 10 milisegundos no es nada y van a tener que repetir el video. Entonces muy pendientes, son 10 segundos, no 10 milisegundos. Y vamos a darle a aceptar. Una vez que aceptamos, ahora vamos a ir aquí arriba a la opción archivo. Archivo, bajamos, dice importar. Elegimos importar y elegimos la opción archivo. Va a abrirse un menú de documentos. Vamos a esperar que cargue. Porque en ese menú de documentos vamos a elegir esa composición abstracta, ese formato editable que guardamos por ahí en documentos, en alguna carpeta. Bien, aquí acaba de aparecer. Ok, buscamos la composición abstracta, elegimos el archivo y le damos importar. Nos sale ahora este otro pequeño menú. Bien, en la primera opción vamos a elegir la opción composición. Salen dos opciones, elegimos donde dice composición. En la siguiente opción vamos a elegir tamaño de la capa y vamos a dar a aceptar. Esperamos que cargue y aquí aparentemente no pasó nada, pero fíjense que aquí en el menú de la izquierda nos acaban de salir dos opciones aquí. La primera opción tiene un icono como que si fuese de video y dice composición abstracta o el nombre que le hayan colocado al archivo. La siguiente opción es una carpeta. Bien, a esa carpeta no le vamos a prestar atención. Vamos a ir aquí a donde está
este icono de video con el nombre de nuestro archivo y le vamos a dar doble clic. Al darle doble clic, lo que debería suceder es esto: todas las capas con nuestros nombres, con la composición. Bien, esta primera parte evaluada va a consistir en que ustedes tomen una captura de pantalla cuando haya llegado a este punto. En esa captura de pantalla se tienen que ver todas las capas separadas con nombre ya puestas en After Effects y se tiene que ver el diseño para poder evaluar creatividad y que hayan hecho bien el paso de las capas. Eso sería todo para este primer paso. Este primer paso pues va a llevar una nota y muchas gracias por su atención.